Padre, gracias esta mañana te damos porque tenemos vida, y porque en este día de vida podemos estar delante de ti en tu casa. Gracias, Padre, que podemos iniciar esta semana adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre, Señor, dándote la gloria y el honor y reconociendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. El anhelo de nuestro corazón es conocerte cada día más, conocer tu grandeza, conocer tu hermosura, conocer de tus maravillas y de tus obras en nuestras vidas y conocer tu voluntad. Padre, te ruego en esta mañana que a través de tu palabra tú nos des a conocer tu voluntad, y por esa voluntad en nuestro corazón haya la confianza, la fe, la obediencia para caminar en esa tu voluntad. Tu voluntad es buena, dice la Escritura, agradable y perfecta. Y pido que tu Espíritu esta mañana, mi Señor, sea nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos amén? Quiero pedirle también un favor antes de que comencemos con la enseñanza de la palabra. Por favor, coloque su celular en silencio o en vibración. Vamos por favor al libro de los Salmos, al capítulo 95. Libro de los Salmos, capítulo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Por favor, el versículo 6 en adelante. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén.
Esta mañana continúo con el mensaje del domingo anterior. ¿Recuerdan los que estuvieron aquí con nosotros en el servicio del domingo de la semana anterior el nombre de la enseñanza? Ensancha tu fe. En Isaías 54 el Señor da una palabra y es la promesa de lo que es su voluntad para nosotros este año 2026. La promesa del Señor es: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y las habitará, las ciudades asoladas. Amén. Cuando Dios habla, la que debiera ser nuestra respuesta natural a Dios, por esa palabra que Él habla, por ese mensaje que Él da, es de acuerdo a la naturaleza de Dios. Si Dios es un Dios todopoderoso, y tú lo sabes, yo lo sé, pero a la hora de la verdad, cuando estamos caminando con el Señor, de la mano del Señor, en nosotros hay dureza de corazón. La Biblia lo leemos en ella así: dureza de corazón. Pero esta mañana vamos a comprender mejor qué significa la dureza de corazón. Este Salmo 95, hay dos partes principales del Salmo. Los primeros versos son una invitación para venir delante del Señor a adorarle, a reconocer quién es Él, a darle la gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y el versículo que viene siendo como la transición o la bisagra de esa primera parte hacia la segunda parte, porque es claro que la segunda parte del Salmo está hablando de otro tema diferente. Arrodillémonos, postrémonos delante de nuestro Hacedor. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, en una conversación con la que conocemos en la historia del capítulo 4 del Evangelio de Juan como la mujer samaritana, le hace saber a la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores verdaderos. Hay adoradores de tantas cosas. El hombre siempre tiene, por esa naturaleza por la que fue creada por Dios, para el propósito de adorarle a Él. Al no conocer a Dios, al no tener una relación con Dios, al no caminar en la luz de la revelación de su palabra y de la verdad de las Escrituras, el hombre termina adorando otras cosas. Nosotros fuimos creados para adorar, por eso nuestra inclinación natural es a adorar. Pero el hombre termina adorando tantas cosas y no al Creador, más bien a las criaturas y a las cosas de esta vida, de este tiempo, que son vanas, que son banales, que son vanidad. Jesús le dice a la mujer samaritana: el Padre está buscando adoradores verdaderos, adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El entendimiento de ese texto, o la comprensión de lo que Jesús quiso realmente decir, basándonos únicamente en lo literal del pasaje, es el entendimiento de qué significa adorar. Pues la palabra que se traduce ahí en el texto original, que es la palabra griega proskuneo, significa postrarse, rendirse o arrodillarse. Proskuneo es una palabra que se compone de dos: pro, que significa hacia adelante, y kuneo, que significa postrarse. Así que esa reverencia que nosotros hacemos cuando doblamos nuestras rodillas e inclinamos
nuestra cerviz, nuestra columna, agachamos nuestra cabeza, eso es algo que expresamos en lo exterior a través de nuestro cuerpo. Pero que Jesús dijo que también debe ser algo que lo expresemos desde lo interior. De nada sirve que mi cuerpo doble sus rodillas, mi cabeza se postre, se incline, toque mi frente al suelo, si en mi interior yo no estoy realmente haciendo lo que esa posición de mi cuerpo quiere expresar, y es rendirme a Dios. Eso es lo que significa proskuneo, que se traduce adorar. Esa es la verdadera adoración, donde hay una voluntad que se rinde y donde hay un cuerpo que expresa esa voluntad a través de una de las expresiones que significa rendirnos, y es postrarnos o arrodillarnos. Si en mi corazón no está la intención y en mi corazón no hay voluntad y determinación para rendirme a Dios, de nada sirve que yo le diga cosas a Dios como: tú eres mi Dios, mi Señor, te alabaré, te bendeciré, haré tu voluntad, haré, Señor, lo que tú digas. No hay coherencia entre lo que hago y lo que digo. Y eso es lo que significa en espíritu y en verdad. Coherencia entre lo interno y lo externo. Si tu cuerpo hace una cosa y tu mente tiene el pensamiento de hacer otra cosa, allí no hay una concordancia. Por eso es que el versículo del Salmo 95 dice: vengamos ante el Señor para adorarle, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. ¿Por qué? Primero, por la razón más importante, porque Él es nuestro Dios. Él fue el que nos creó y nos creó para Él, para la alabanza de su nombre, para la gloria de su nombre y para los propósitos del Señor. Porque somos el pueblo de su prado y somos las ovejas de su mano. Y ahí torna el Salmo para decirnos: si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El verso anterior está hablando de ovejas del prado del Señor. La mejor descripción la hace Jesús en Juan capítulo 10 acerca de las ovejas y el pastor. Yo quiero que usted venga conmigo a ese texto. Como en nuestro contexto de cultura no estamos tan familiarizados o de hecho ni siquiera comprendemos cómo es el pastoreo de las ovejas, es que no comprendemos lo que realmente dice la Escritura, que nosotros somos para Dios. Nosotros no somos ganado. Nosotros no somos ganado bovino que se arrea de manera diferente. Yo soy del llano y mi infancia la pasé en el llano. Y a veces íbamos con mis papás a algunas fincas ganaderas, y conozco algo de cómo es el trabajo ganadero del llano. Los jinetes, lo que hacen, esos festivales de coleo y todo lo que hacen en relación al ganado bovino. Pero es diferente el cuidado de las ovejas. Aquí en el capítulo 10 dice el versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El redil es el lugar donde las ovejas están resguardadas o protegidas, o donde pasan la noche. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen ¿qué? Su voz. Y cuando oyen su voz, ¿qué hace? Las llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas
le siguen. ¿Quién va adelante? ¿Quiénes van atrás? Es diferente con el ganado bovino. El ganado va adelante y los que arrean el ganado van atrás y van acotándole el camino y van cerrándole el paso y prácticamente van forzando a empujones al ganado para que direccione o para que llegue al lugar donde se quiere llevar, para hacerlo pastar o para que coman del pasto. Con las ovejas es diferente. ¿Quién va adelante? ¿Quiénes son las que siguen al que va adelante? ¿Y cómo lo siguen? A través de la voz del pastor. El pastor habla y ellas identifican la voz del pastor y lo siguen. Y particularmente se hace una relación casi que de por vida con el rebaño. Porque cuando cambian de pastor y llega otro, les habla, las llama aún por el nombre, pero las ovejas no atienden porque no conocen esa voz. Las ovejas se direccionan a través de seguir la voz del pastor. En el pasaje Jesús dice, Jesús lo dice, yo soy el buen pastor, el que mi vida doy por las ovejas. El pastor va adelante, las ovejas lo siguen cuando oyen su voz. Cuando están en el campo y ellas están allí pastando y llega la hora de regresar para pernoctar en el redil, el pastor simplemente hace algún tipo de sonido o las llama o con su voz, y no tiene que ir detrás de cada una a golpearla o a jalarla o a tomarla por el lomo o quizás a hacer algún tipo de brusquedad con ella para decirle, oiga, la estoy llamando. No, eso no se hace con la oveja. Algunos en la iglesia les gustaría que el pastor fuera así con ellos. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros no somos el buen pastor, somos pastores, pero el buen pastor es el que ha dado su vida por las ovejas, y al buen pastor le pertenecen las ovejas. Las ovejas son de él. Y bien claro está en la palabra de Dios cuál es el trabajo pastoral de los hombres que Él ha delegado para el cuidado del rebaño del Señor. Somos el pueblo, dice allí en el Salmo 95, de su mano, y somos las ovejas de su prado. ¿Por qué la oveja necesita un pastor? Hablo del animal, de la oveja, porque las características de este animal son muy particulares. Ellas no saben encontrar alimento por sí mismas. No tienen esa capacidad ni olfativa ni de visión. Lo que tienen muy bien desarrollado es su oído. Y tienen una cabeza muy dura. La testa, que es una palabra que del latín se deriva para hablar de la cabeza, del cráneo, es muy grueso. Por eso es que ellas andan dando cabezazos a toda hora y no les pasa nada. Y le dan cabezazos a otra oveja y aún hasta al mismo pastor. Las de aquí no, gracias a Dios. Pero son cortas de visión, prácticamente no tienen olfato, y por eso ellas no pueden valerse por sí mismas para hallar alimento. Ellas agachan la cabeza y lo que ven en el suelo comienzan a mandarlo a su boca, a querer comerlo. Por eso se atragantan, por eso se pueden ahogar, por eso comen cualquier cosa que no les conviene y pueden perder la vida. Y por eso está allí un pastor necesitando de vez en cuando, la mayoría de las veces con algunas, poner su mano allí en su boca, meterla hasta el fondo y sacar lo que estaba atragantando a la oveja. Por eso él tiene que cuidar de llevarlas a un lugar donde él sabe que no hay maleza, que no hay arbustos, que no hay chamizos, porque ella lo que le pongan delante va mordiendo
va tragando, va mandando, y no sabe si le sirve o no, si le alimenta o no, si le hace bien o no, si le produce vida o le trae muerte. Ella no sabe eso. Por eso las ovejas necesitan todo el tiempo del cuidado del pastor. Y cuando el pastor no está, lo más seguro es tenerlas en el redil, porque tampoco pueden percibir cuando el depredador llega o cuando el depredador viene. Ellas no tienen esos sentidos de alerta que tienen, por ejemplo, otros animales similares a ellas. Las cabras, por ejemplo, son muy autosuficientes. Por eso, usando la analogía bíblica, el Señor dice que Él no tiene cabras, tiene ovejas. Y de hecho la Biblia llama a las cabras a los que le dicen: Dios, yo no te necesito. Yo no quiero una vida contigo ni una relación contigo. Los que son independientes en su vida, que nunca reconocen la necesidad de la dirección de Dios, la Biblia las llama cabras. Por eso es que las personas que sirven a las tinieblas les gusta representarse a sí mismos con las caras de los chivos. Por eso es que un satánico, usted nunca va a ver que se haga un tatuaje de oveja. Y por eso les gusta ponerse en la barba así estilo chivo. Pero no, de esos no hay aquí, ¿cierto? Y si hubiera, que el Señor tenga misericordia para que entre en el redil del Señor. Las ovejas son las que reconocen que necesitan el cuidado pastoral de Jesús y que necesitan hacer de Jesús su pastor. Por eso dice aquí, cuando las ha sacado fuera del redil, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron o no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, hablando del ladrón de las ovejas, solo viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que salva a una oveja es seguir la voz del pastor. Lo que salva a una oveja es seguir la voz del pastor. Si el pastor la llama, lo que ella debiera de hacer es seguirlo. Si el pastor dice: voy por este camino, tú me sigues, porque al lugar donde te quiero guiar es pasto seguro, es lugar tranquilo, hay aguas de reposo, como dice el Salmo 23. David, quien fue pastor en su inicio, antes de llegar a ser escogido por Dios para luego ser un príncipe en su nación, en su pueblo, y llegar a ser rey, David era pastor. Y David comprendió, viendo la naturaleza de lo que él había vivido en su labor y en su trabajo, que así es Dios con nosotros, como él lo había sido con las ovejas. ¿Cuántos conocen ese salmo? Salmo 23. Jehová el Señor es mi pastor. Cuando Él es nuestro pastor, ¿qué nos falta? Nada. Porque el trabajo del buen pastor es que nada falte a la oveja. Ni agua, ni pasto, ni protección, ni cuidado. Todo lo tiene con el pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar o descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiaré por sendas de justicia por amor de su nombre. Y usted conoce el salmo. Y ese salmo es una
comparación de lo que es el trato de Dios con nosotros, como Él lo había visto y lo había vivido como pastor con las ovejas. Así que cuando el pastor va adelante, la oveja debe confiar en la dirección del pastor. El pastor le va a llevar a un lugar seguro, a un lugar de reposo, a un lugar de descanso y a un lugar donde el pasto es el adecuado y donde él puede estar tranquilo. Come todo lo que quieras, porque nada de lo que hay aquí te va a hacer daño, te va a herir o te va a causar la muerte. Es alimento de vida. Se supone que la oveja debe confiar. Naturalmente eso es lo que hace la oveja. Ahora, cuando Dios sacó a su pueblo, la nación de Israel, de Egipto y de la esclavitud de Egipto, Dios esperó que este pueblo, viendo las maravillas que el Señor había realizado, los milagros que Dios había hecho, que ellos confiaran en que Dios los iba a llevar a un lugar de descanso y para darles vida y vida en abundancia. Pero el pueblo no le creyó a Dios. Dudó de la buena intención y de la buena voluntad de Dios. Y cuando Dios les habló, ellos endurecieron su corazón. Y ese es el llamado esta mañana, porque el texto allí en el Salmo 95 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como sucedió en un lugar llamado Meriba. ¿Qué sucedió en Meriba? Ahora más adelante vamos a ir a ese pasaje para descubrir qué sucedió con el pueblo de Israel, la nación que había salido de la esclavitud y que iba camino a heredar una tierra buena, ancha y de bendición. Y tampoco como en el día de Masá en el desierto, donde ellos, la nación, me tentaron, dice Dios, me probaron y vieron mis obras. Y el resultado de esto es que Dios estuvo con esa generación disgustado. Dios no quitó el alimento. Todos los días había maná para ellos. Y todos los días había en el desierto agua que brotaba de la peña llamada la peña de Oreb, que el Nuevo Testamento dice que esa roca era Cristo. Sin embargo, el Señor estuvo disgustado con ellos y esperó el tiempo, según la vida cronológica del ser humano. Esperó a que cada uno de ellos fuera muriendo. Y esperó a la segunda generación. Los que cuando salieron de Egipto eran niños y eran jovencitos. Y ahora 40 años después son todos unos hombres y mujeres que comprendieron lo que sucedió con sus padres. Porque habiéndoles Dios prometido una buena tierra, no la heredaron, no la alcanzaron, no entraron allí, no la recibieron. ¿Y por qué la recibieron? Porque cuando oyeron hablar a Dios de lo que Él quería hacer con ellos, cuando escucharon los planes de bien, de bendición de Dios para ellos, ellos no le creyeron al Señor. Venga conmigo por favor a estos pasajes del libro de Éxodo, capítulo 17, y el libro de Números, capítulo 20. Primero en Éxodo, capítulo 17. En Éxodo capítulo 12 ocurre la última señal o la última plaga. En el 14 ellos cruzan el Mar Rojo, el milagro sucede. En el 15 están tan felices de haber visto la salvación de Dios que no paraban de danzar y de regocijarse delante del Señor. Pero cuando dejan atrás el Mar Rojo, y en ese mar se hundieron todos los ejércitos de Faraón, y ellos tuvieron la certeza, ya nunca más, como Dios se los dijo cuando estaban allí flotando en el mar, todos ellos, nunca más, para siempre, estos quienes les oprimieron a ustedes, ustedes los volverán a ver. El descanso, la paz, la seguridad, nunca más el opresor va a venir a nosotros, porque ya no está. El Señor nos libró del opresor. Así que van camino por el desierto. Y camino por el desierto ellos comienzan a ver que no hay vegetación, no hay lugar para descansar, no hay lugar seguro para ellos y sus hijos y sus ganados, no hay pasto para sus ganados, no hay agua,
y ellos comienzan a decir y a hablar lo que no debieron haber hablado y lo que no debieron haber dicho. Capítulo 17 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Hago énfasis en esto. El texto dice: salieron conforme al mandamiento de Dios. Es decir, Dios era el pastor que iba adelante diciéndoles: síganme al lugar que los quiero llevar. Y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y el verso 2 dice: altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuraron contra Moisés diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed aquí, a nosotros, a nuestros niños y a nuestros ganados? ¿Cuáles fueron las declaraciones de ellos? Nos sacaron de Egipto para matarnos de sed en el desierto. ¿Para quién eran esas palabras? Para Dios. ¿Cómo creen ustedes, mis amados, que se sintió Dios al ver la reacción de este pueblo, con quien Dios había tenido misericordia de ellos y les había mostrado su favor y su cuidado? Cómo Dios los había guardado allí en Egipto, porque cuando las plagas vinieron por toda la tierra, todo el país de Egipto. Pero nunca tocaron esas plagas a ningún hebreo. Nunca entraron esas plagas a las viviendas y a los hogares de los hebreos, porque Dios hacía diferencia entre su pueblo y el que no era su pueblo. Ellos habían comprobado la bondad, la fidelidad, la misericordia de Dios y habían visto el poder de Dios. Porque todo lo que Dios había hecho era avergonzar los poderes espirituales de la nación. Los brujos y hechiceros de Faraón nada podían hacer en contra de lo que Dios estaba haciendo en juicio contra esta nación. Y los mismos hechiceros le decían a Faraón: deja ir al pueblo del Señor, haz lo que Dios dice, suéltalos, déjalos ir, para que no se agrave su mano sobre nosotros. Y Dios estaba en el asunto, endureciendo el corazón de Faraón para Dios aumentar sus maravillas, para acrecentar su poder, para que no solamente los egipcios vieran cuán grande era el Dios de los hebreos, sino que también Israel, el pueblo del Señor, comprobara cuán grande es nuestro Dios. Con la última plaga, la muerte de los primogénitos, ningún hijo de los israelitas murió. Y no había en todo Egipto una casa en la que no hubieran lamentos y lloro, porque cada primogénito estaba allí muerto, inclusive el primogénito de Faraón en su palacio. Y en una noche, celebrando la Pascua, ellos fueron librados de la muerte. Sus cuerpos enfermos fueron sanados milagrosamente y salieron libres. ¿Y con sus manos vacías? No. Dios les proveyó las riquezas de Egipto, pasaron a las manos de los hebreos. Y ahí es cuando ellos emprenden el camino para ir a heredar una buena tierra, para ser una nación libre que adoraran a Dios con libertad. Ahora, ¿qué pasó con este pueblo que en el camino se desanimó? ¿Qué sucedió con este pueblo que en el camino enfrentaron una adversidad y ante la más pequeña adversidad le atribuyeron a Dios un pensamiento equivocado, una voluntad equivocada, una decisión equivocada? Dios nos sacó para matarnos. Dios nos trajo para quitarnos la vida a nosotros y a nuestros hijos en el desierto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Eso es tentar a Dios. Eso es endurecer el corazón frente a Dios. Decirle: no, Señor, yo no creo que tengas conmigo una buena intención.
No, Dios, yo no creo que tengas conmigo buenos planes. No, Dios, yo no creo que tú tengas conmigo un plan de bendición. Por el contrario, creo que tú tienes para mí, o tramas para conmigo y para con mi familia, algo peor. Eso ofendió a Dios. Y en esos términos, como sucediera con la relación entre dos personas, si no hay confianza, no se puede llegar a más, no se puede ir hacia adelante, no se puede caminar juntos si no están de acuerdo. La relación se fracturó. Habiendo Dios dicho, habiendo alzado, dice la Biblia, alzó su mano e hizo un juramento: a ti te daré la tierra de la cual fluye leche y miel. Pero el pueblo dijo: no, Dios nos va a matar, solo porque les faltó agua. Usted conoce la historia seguramente y sabe que realmente no sucedió así. No era que Dios quería matarlos de sed, era una prueba. Diga conmigo: prueba. Como cuando usted entra a un trabajo y le dicen: usted está a prueba. Vamos a ver su desempeño, se va a ver sus capacidades, y entonces ahí sí podremos contratarle o prescindir de sus servicios. Una prueba. Era una prueba de fe. Diga conmigo: prueba de fe. La historia ahí está. El milagro sucedió. Dios no quería matarlos de sed. Lo que Dios estaba enseñándoles es: cuando una situación difícil, una necesidad, una adversidad venga a tu vida, no hables con tu boca para sentenciar el fin de tu vida o la muerte de tu vida en contra de la buena voluntad de Dios. Sino di: Señor, creo que esto es una prueba, estoy en un examen y creo que la nota de mi examen será si yo respondo bien a la pregunta de la prueba. ¿En quién voy a confiar? En el que me mostró hasta ahora. Para ellos, la nación de Israel, de ahí para atrás, había mostrado su cuidado, su amor, su benevolencia, su misericordia, su fidelidad. Dios va a ser conmigo fiel. No sé qué está planeando, no entiendo por qué me falta el agua, pero sé que Él no me dejará aquí en el desierto. Algo hará, no sé qué. Porque Dios es un Dios que hace nuevas siempre, cada día y cada mañana, sus misericordias para nosotros. No tenemos misericordias viejas de antaño, son nuevas cada mañana. Pero el pueblo no le creyó a Dios. Números capítulo 20. El libro de Números, su nombre deriva de las jornadas de este pueblo en el desierto. Y es allí en Números capítulo 20 donde sucede otra situación similar, una segunda prueba. Imagínense que usted presenta un examen, mala calificación, y el maestro le dice: más adelante le daré otra oportunidad para que usted lo vuelva a presentar y ahí sí saque buena calificación. Segunda oportunidad para este pueblo, lo mismo. Capítulo 20 dice, versículo 1: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zinc en el mes primero, y acampó el pueblo entre Cades, y allí murió María, quien era la hermana de Aarón y también de Moisés, y la sepultaron. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué dijeron? Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Ellos mismos estaban dando la sentencia.
No estaban dando buen crédito a Dios, sino por el contrario, estaban hablando en contra de Dios. Y eso dolió el corazón de Dios, ofendió al Señor, porque iba en contra de su carácter y de su naturaleza. Atribuirle a Dios una mala intención, un mal pensamiento, eso es atentar contra Dios mismo. El Nuevo Testamento enseña que hay un pecado, Jesús lo dijo, que no tiene perdón. Ni en esta vida ni en la otra. Y no se puede expiar con ofrendas ni con nada que hagamos. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es atribuirle al Espíritu Santo algo que es en contra de su misma naturaleza. Y ese pecado es similar a este. Por eso este pecado no tuvo de parte de Dios para ellos perdón. Por eso el Salmo 95 dice: ustedes ahora, eso fue allá, la historia está, se registró y está para enseñarnos a nosotros ahora no cometer el mismo error de ellos. Que si el Señor está hablando que como buen pastor nos va a llevar a un lugar ancho, espacioso, para darnos reposo y descanso, en ningún momento hagamos como este pueblo. No, Dios, este año va a ser peor que el anterior. Es más, ni siquiera sé si llegaré a fin de año. ¿Por qué tenemos que hablar de esa manera? ¿Por qué ante el más leve síntoma de dificultad, de adversidad, nosotros nos llenamos de temor y con nuestra misma boca estamos sentenciando nuestras vidas delante de Dios? Para matarme me trajo Dios. ¿De verdad Dios quiere tu muerte? ¿No leíste conmigo que el único que quiere la muerte es el ladrón, que vino para robar, matar y destruir? Pero aquel que vino para entregarla, su vida, por ti y por mí, Él quiere darte una vida buena y abundante, una vida en abundancia. ¿No dice eso la Escritura? Así que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y alinearla con la manera de pensar de Dios. Así como una oveja, el pastor habla, la oveja sigue al pastor. El buen pastor está hablando para llevarnos a un lugar de delicados pastos, de fuentes de aguas de reposo, y yo voy a confiar en que Él me va a llevar a ese lugar. Tengo que descansar y confiar en que esa es su buena voluntad para conmigo. El Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, relata esto mismo que aconteció allí en Éxodo 17 y Números capítulo 20. Hebreos capítulo 3. Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? Ahora, esto que usted va a leer aquí, usted ya lo leyó conmigo en el Salmo 95. Lo que está en el Salmo 95, según la carta a los Hebreos, ¿quién lo habló? El Espíritu de Dios mismo. Como el Espíritu de Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos estamos oyendo hoy la voz de Dios? La voz de Dios para ti y para mí este año es: ensancha el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tu tienda, extiéndelas y refuerza tus estacas, porque te extenderás al norte, al sur, al oriente y al occidente, dice el Señor. Si estás oyendo esa voz, no endurezcas el corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Y qué dijo Dios? Son un pueblo que andan vagando en su corazón. El problema es
y está en nuestro corazón. Cuando endurecemos nuestro corazón anda vagando. ¿Qué significa vagando? No tenemos un lugar estable. No tenemos una condición estable. La carta de Santiago lo describe con otro ejemplo. Dice que somos como la onda del mar, que es arrastrada, llevada y traída por doquier. Así es todo aquel que no tiene firmeza en Dios en su corazón, que no confía en Dios. No han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La palabra de Dios para ellos es: les voy a dar un lugar de reposo. Como el Salmo 23 dice, porque Dios al fin y al cabo era para esa generación el buen pastor. Del lugar de muerte, de tortura, de opresión, de esclavitud, Egipto los voy a llevar a una tierra buena y ancha, donde fluye la leche y la miel. Solo que en el camino necesitamos pasar por el desierto. Pero el desierto no es mi destino. Es simplemente el lugar para transitar, para llegar a la promesa de Dios. Pero Dios necesitará pasarnos, porque aquí se va a decidir dónde vamos a estar. Atrás Dios no nos volverá a llevar, pero hacia adelante tú y yo determinamos si entramos o no, de acuerdo a lo que pase ahí en el centro, en el medio, en el desierto. Desierto es una tipología, no es físico. ¿Quién de ustedes ha pasado en sus últimos años de vida de fe que Dios lo haya llevado, no sé, al desierto de la Guajira o de la Tatacoa, los que tenemos acá en Colombia? Ninguno. Pero desierto es un lugar donde Dios está allí, su presencia no te ha dejado, sus ojos no se quitan de ti, pero el Señor necesita ver cuál es tu respuesta frente a la adversidad. Al más leve, al más mínimo momento de adversidad, y nos convertimos en fatalistas. Me voy a morir, esto se va a acabar, lo voy a perder todo, de aquí no voy a salir. Y esas son las palabras que estamos hablando. Cuando Dios está con nosotros, nos lleva de su mano y tiene para nosotros un lugar de bendición. Dios no te pide que lo entiendas, Dios te pide que confíes en Él. Señor, no entiendo por qué tenemos que pasar por aquí. Como cuando yo tomaba de la mano a mis niños. ¿Para dónde vamos, papi? Yo les decía para dónde íbamos. Y simplemente por el camino ellos podían ver: no me gusta este lugar, papi. Tranquila o tranquilo, estoy contigo. Solo que por aquí necesitamos pasar para llegar al lugar que te prometí. ¿Confías en mí? Sí, papi. Ok, entonces no tienes por qué temer. Pero el Señor nos lleva y vemos un lugar que no es agradable, vemos un lugar de desierto y nosotros decimos: huele a muerte aquí. ¿Para matarme me trajiste? ¿Cómo te sentirías como papá si tu hijo te dijera: ¿para matarme me trajiste? Perdón, no me conoces. ¿No has visto los sacrificios que he hecho por ti? ¿No has visto cómo desde que Dios te colocó en mi hogar y en mi familia, todo lo he hecho para el favor tuyo, para el beneficio tuyo? Vivo en función de tu beneplácito, de tu cuidado, de que estés bien. Corro cada vez que lloras, te atiendo cada vez que me llamas, estoy ahí para darte el alimento. Tú no sabes cómo lo consigo, cuánto cuesta para mí traerlo a tu mesa. Tú te levantas y está allí en la mañana, te acuestas y ahí está en la noche. Yo cuido de ti, nada te ha faltado, y solo porque en un momento no entiendes lo que está pasando, me atribuyes a mí que yo te voy a matar. Así se siente Dios.
Y este año no vamos a tener esa actitud para con Dios. Ni nuestras bocas van a hablar o van a declarar fatalidades en contra de la buena voluntad de Dios. No lo entiendo, yo no tengo que entenderlo. Dios no tiene que explicármelo. Solo tengo que confiar. No sé, Señor, por qué estoy viviendo esto. Pero tu palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto que no entiendo, sé que me ayudará para mi bien, para algo bueno. Tú lo estás permitiendo en mi vida y sé que va a ser así, Señor, porque tú eres bueno, benevolente, misericordioso y fiel. Siempre piensas en mi bendición y en mi bienestar. Ese eres tú, mi Dios. Porque Dios, como un padre, entonces se disgusta y dice: no confías en mí. Me atribuyes a mi deseo y a mi voluntad un mal para contigo. Entonces no te puedo llevar al lugar al que había prometido llevarte. Eso dice el pasaje. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué causa? Por la incredulidad. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros, diga conmigo, a nosotros, o sea, estamos involucrados tú y yo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, igual que a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que la palabra que Dios nos ha hablado ensancha. No sé si todos verán en este año 2026 esa promesa de Dios cumplida en sus vidas. Dependerá de nuestra fe. Y la fe es una decisión. No radica, no se sostiene, no se deriva, no se produce de nuestras emociones. Tú no te puedes fiar de tus emociones. Tu fe no puede descansar en tus sentimientos. Tu fe necesita ser fundada en algo que no se mueve y que no cambia, es decir, Dios y su palabra. Y Él dijo: no vamos a endurecer nuestro corazón. Él habló: no vamos a tentar al Señor. Él prometió y le vamos a creer. Él habló y vamos a obedecer esa palabra. Yo creo que el Señor me llevará a un tiempo donde Él traerá crecimiento a mi vida en todas las áreas. Todas las áreas. El próximo domingo les voy a hablar de otro caso, teniendo la misma relación, el mismo ejemplo. El pueblo que salió de Egipto y que no entró. No entró. Dios no pudo meterlos en la buena tierra. ¿Dios no quería? No, Dios sí quería. Dios lo había prometido, Dios lo había hablado.
Pero a causa de no ir acompañada esa palabra de fe, no la recibieron. Cada palabra de Dios tiene que ir acompañada de nosotros hacia la palabra de Dios de fe. Por favor, colócate de pie conmigo esta mañana. Amado Padre Celestial, en tu palabra hoy leemos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tu voz ha venido para nosotros en una promesa. Tu voz audible está escrita en tu palabra. No es el invento, no es el producto de una mente humana. Aún lo que dice el Salmo 95 no fue del pensamiento, del corazón del salmista que lo escribió. Hebreos dice con claridad quién habló, y se registró en el Salmo 95. Dice el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo habló. El Espíritu de Dios dijo, el Espíritu de Dios dice hoy: si has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No cierres tu corazón. No determines en incredulidad que no sucederá lo que Dios prometió. Confía en el Señor. Antes de que Dios pueda ensanchar tu vida, se tiene que ensanchar nuestro corazón. Endurecer el corazón también se puede entender como que se reduce, no se abre para recibir la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y si hoy tomas una decisión de que vas a confiar en Dios, dile: Señor, aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque esté, Señor, sin saber el porqué, voy a confiar en que tú tienes de mí cuidado, que tu amor por mí no ha cambiado y que tu voluntad sigue y seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Gracias porque hasta aquí yo he visto tus maravillas, he visto tu fidelidad, he visto tu amor, he visto tu cuidado, he visto milagros, he visto sanidades. No has dejado de sanar, no has dejado de obrar, no has dejado de hacer posible lo que para mí o para nosotros es imposible. Eres el mismo de ayer, hoy, y lo seguirás siendo siempre. Mi corazón va a confiar en ti. Mi corazón cree en tu buena voluntad. Mi corazón descansa en que tus planes son buenos y son mejores que los míos. Que si en el trayecto, en el camino, atravieso el desierto, no es para morir allí, no es para mi vergüenza, no es para mi mal, es para mi fortaleza, es para fortalecer mi fe, es para ver tus maravillas, es para ver delante cómo lo imposible se hace posible, es para ver y comprobar con mis ojos cómo el Dios Todopoderoso hace brotar de la peña aguas para sustentarme a mí y a mi casa. Al perder tu empleo, Dios no te está castigando. No es el mal que Dios está planeando para ti. Es para hacerte saber y que compruebes cómo Dios sin empleo te va a proveer, cómo Dios
sin tener una fuente de ingreso en tus labores y en tu trabajo, tú vas a ver la provisión, porque no son tus manos las que proveen, son las manos de tu Dios, las manos de tu Padre, las manos de tu Salvador, las que se van a dejar ver en favor, en retribución para contigo y con tu casa. Deuteronomio 8 dice: y te llevó por el desierto y te hizo tener hambre y sed, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que te sostendrá es la palabra que Dios ya habló. Lo que te sostendrá en este momento de adversidad, de dificultad, es la palabra que ya salió de la boca de Dios. Aférrate a ella con firmeza, como si te sostuvieras a un lazo en la altura, en un precipicio, y de ello dependiera tu vida. Aférrate a la promesa de Dios, créela con todo tu corazón y declara: Dios me sacará al otro lado, me llevará al otro lado, y yo veré la benevolencia del Señor en la tierra de los vivientes. Gracias porque estás conmigo, porque no me has dejado, porque no me has desamparado, y porque tu palabra es buena, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, mi Señor y Dios. Te honramos en este día con todo nuestro corazón y te decimos gracias, gracias, gracias. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria y el honor, Señor. Eres bueno, el buen pastor de mi vida eres tú, Jesús. Tu voz seguiré, tu voz seguiré. Y al escuchar tu voz, no se endurecerá mi corazón. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.